Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Turquía. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa sobre Turquía. Vamos a viajar al futuro y adentrarnos en el año 2025 para explorar los estrenos imperdibles que nos esperan en YouTube. Así es, vamos a especular, soñar y analizar qué tipo de contenido fascinante podríamos estar viendo en YouTube Turquía dentro de 2 años. Desde series web innovadoras hasta documentales impactantes, pasando por canales de cocina que te harán agua a la boca y blogs de viajes que te transportarán a paisajes increíbles, tenemos mucho que cubrir. Antes de sumergirnos en este emocionante viaje, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, serán los primeros en enterarse de mis nuevos vídeos, donde exploramos culturas, tendencias y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a viajar al futuro y descubrir juntos los estrenos imperdibles de YouTube Turquía en 2025. Comencemos con algo que sé que les encanta a muchos de ustedes, las series web. En 2025 anticipo una explosión de creatividad e innovación en este formato. Imaginen series web turcas con una calidad de producción cinematográfica, con guiones ingeniosos y actuaciones que te dejarán boquiabierto. Estoy hablando de thrillers psicológicos que te mantendrán al borde de tu asiento, comedias románticas que te harán reír a carcajadas y dramas históricos que te transportarán a épocas pasadas. Pero no solo eso, también espero ver series web que aborden temas sociales importantes con valentía y sensibilidad, series que generen debate y conciencia sobre problemas que afectan a la sociedad turca y al mundo en general. Y lo más importante, espero ver más representación y diversidad en las pantallas, con historias que reflejen la riqueza y complejidad de la sociedad turca actual. Pensemos en una serie web que explore la vida de una joven arquitecta en Estambul, lidiando con los desafíos de una industria dominada por hombres, mientras lucha por preservar el patrimonio cultural de la ciudad frente a la modernización desenfrenada. O tal vez una comedia romántica que siga a 2 jóvenes turcos de diferentes orígenes culturales que se enamoran inesperadamente mientras participan en un programa de intercambio estudiantil. Las posibilidades son infinitas. Profundicemos un poco más en estas ideas. Imagine que la serie sobre la arquitecta se llama Estambul en escombros. Cada episodio podría mostrar la lucha de la protagonista contra un promotor inmobiliario despiadado que busca demoler edificios históricos para construir rascacielos. La serie podría explorar la tensión entre la tradición y la modernidad, la corrupción y la integridad, y la importancia de preservar la identidad cultural de una ciudad. La banda sonora podría incluir música tradicional turca fusionada con ritmos electrónicos modernos, reflejando la dualidad de la ciudad. Los personajes secundarios podrían incluir un anciano artesano que conoce los secretos de la arquitectura otomana, un periodista de investigación que destapa la corrupción, y una joven activista que organiza protestas contra la demolición de edificios históricos. La serie podría convertirse en un fenómeno cultural, generando debates en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre la importancia de la preservación del patrimonio. En cuanto a la comedia romántica, podríamos llamarla Baklava y Berlín. La protagonista podría ser una joven turca de Estambul que estudia diseño de moda en Berlín, mientras que el protagonista podría ser un joven turco alemán que trabaja como DJ en un club nocturno. La serie podría explorar las diferencias culturales entre Turquía y Alemania, las expectativas familiares, y los desafíos de encontrar el amor en un mundo globalizado. Cada episodio podría estar ambientado en un lugar diferente de Berlín o Estambul, mostrando la belleza de ambas ciudades. La serie podría incluir referencias a la cultura pop turca y alemana, y utilizar el humor para abordar temas como la inmigración, la identidad y la integración. La serie podría atraer a un público joven y diverso, y convertirse en un éxito internacional. Otro género que creo que explotará en YouTube Turquía en 2025 son los documentales. Con el acceso cada vez mayor a la tecnología y la creciente conciencia sobre temas globales, espero ver documentales impactantes que exploren la rica historia, la vibrante cultura y los desafíos contemporáneos de Turquía. Imaginemos documentales que revelen secretos ocultos de la antigua ciudad de Éfeso, que exploren la diversidad de la música turca, desde la música clásica otomana hasta el rock moderno, o que investiguen los impactos del cambio climático en las costas turcas. También creo que veremos documentales que den voz a las comunidades marginadas, que cuenten historias de resiliencia y esperanza en medio de la adversidad.
Un documental que me encantaría ver es uno que explore la vida de los pastores nómadas en Anatolia, mostrando sus tradiciones ancestrales, su conexión con la naturaleza y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. O quizás un documental que investigue la creciente popularidad del arte callejero en Estambul, explorando las motivaciones de los artistas y el impacto de su trabajo en la ciudad. Profundicemos en estas ideas de documentales. El documental sobre los pastores nómadas, que podríamos titular El último eco de Anatolia, podría seguir a una familia de pastores durante un año completo, mostrando su vida cotidiana, sus migraciones estacionales, sus tradiciones culinarias y sus creencias espirituales. El documental podría explorar los desafíos que enfrentan los pastores, como la sequía, la pérdida de tierras de pastoreo y la presión de la modernización. También podría mostrar la sabiduría ancestral de los pastores, su conocimiento de la naturaleza y su respeto por el medio ambiente. El documental podría utilizar imágenes impresionantes de los paisajes de Anatolia y música tradicional turca para crear una experiencia inmersiva. El documental podría generar conciencia sobre la importancia de preservar las culturas nómadas y promover el desarrollo sostenible en las zonas rurales de Turquía. El documental sobre el arte callejero en Estambul, que podríamos llamar Las paredes hablan, podría entrevistar a artistas callejeros de diferentes orígenes y estilos, explorando sus motivaciones, sus influencias y sus técnicas. El documental podría mostrar la evolución del arte callejero en Estambul, desde sus orígenes como forma de protesta política hasta su creciente aceptación como forma de expresión artística. El documental podría explorar el impacto del arte callejero en la ciudad, su capacidad para transformar espacios urbanos, generar diálogo social y promover la creatividad. El documental podría utilizar imágenes vibrantes del arte callejero y música electrónica moderna para crear una experiencia estimulante. El documental podría generar debate sobre la legitimidad del arte callejero, su papel en la sociedad y su potencial para revitalizar espacios urbanos. Ahora hablemos de comida porque ¿a quién no le gusta la comida turca? En 2025 anticipo un auge de canales de cocina en YouTube Turquía, con chefs talentosos que compartirán sus recetas y técnicas culinarias con el mundo. Pero no solo se tratará de recetas tradicionales, sino también de fusiones creativas, de reinterpretaciones modernas de platos clásicos y de la exploración de nuevas tendencias gastronómicas. Imaginen canales de cocina que te enseñen a preparar el baklava perfecto, que te revelen los secretos del kebab auténtico o que te guíen paso a paso en la elaboración de un delicioso meze turco. Pero también espero ver canales que experimenten con ingredientes locales, que promuevan la cocina sostenible y que celebren la diversidad de la gastronomía turca. Me encantaría ver un canal de cocina que se centre en la cocina vegetariana y vegana turca, demostrando que se pueden crear platos deliciosos y nutritivos sin necesidad de utilizar productos animales. O quizás un canal que explore la cocina regional de Turquía, mostrando las especialidades culinarias de cada rincón del país. Detallando estas ideas culinarias, un canal dedicado a la cocina vegetariana y vegana turca, titulado Verde Anatolia, podría presentar recetas innovadoras que utilizan ingredientes locales y técnicas culinarias tradicionales. El canal podría mostrar cómo adaptar platos clásicos turcos como el asterisco lamakun asterisco, el asterisco borek asterisco o el asterisco dolma asterisco a versiones vegetarianas y veganas. También podría explorar ingredientes menos conocidos como las hierbas silvestres, las legumbres locales y las frutas de temporada. El canal podría incluir entrevistas con agricultores locales, chefs vegetarianos y veganos y nutricionistas. El canal podría promover una alimentación saludable y sostenible, y demostrar que la cocina turca es mucho más que carne. El canal dedicado a la cocina regional de Turquía, llamado Sabores de Turquía, podría viajar a diferentes regiones del país, mostrando sus especialidades culinarias, sus ingredientes locales y sus tradiciones gastronómicas. Cada episodio podría centrarse en una región diferente, como la costa del Mar Negro, la región del Egeo, el sureste de Anatolia o la Capadocia. El canal podría entrevistar a cocineros locales, mostrar cómo se cultivan los ingredientes y explicar la historia y la cultura detrás de cada plato. El canal podría utilizar imágenes impresionantes de los paisajes de Turquía y música regional para crear una experiencia auténtica. El canal podría promover el turismo gastronómico y celebrar la diversidad culinaria de Turquía. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los blogs de viajes. Turquía es un país con una belleza natural impresionante, una historia fascinante y una cultura vibrante, por lo que no es de extrañar que los blogs de viajes sean tan populares en YouTube. En 2025 espero ver blogs aún más creativos e inmersivos,
que te transporten a los lugares más emblemáticos de Turquía y te hagan sentir como si estuvieras viajando en persona. Imaginen blogs que te lleven a explorar las ruinas antiguas de Troya, que te hagan volar en globo sobre la mágica Capadocia, o que te permitan navegar por las aguas cristalinas del Mediterráneo turco. Pero también espero ver blogs que exploren lugares menos conocidos, que te muestren la belleza oculta de Turquía y que te permitan conectar con la gente local. Me encantaría ver un blog de viajes que se centre en el senderismo en las montañas de Turquía, mostrando paisajes impresionantes y desafiando a los espectadores a salir de su zona de confort. O quizás un blog que explore la cultura del té turco, mostrando las diferentes variedades de té, las tradiciones asociadas a su consumo y la importancia del té en la vida social turca. Visualizando estos blogs con mayor detalle, un blog dedicado al senderismo en las montañas de Turquía, titulado Picos Turcos, podría mostrar rutas de senderismo de diferentes niveles de dificultad, desde caminatas suaves hasta ascensiones desafiantes. El blog podría ofrecer consejos prácticos sobre equipamiento, seguridad y planificación. También podría mostrar la flora y la fauna de las montañas turcas, y entrevistar a guías locales. El blog podría utilizar imágenes impresionantes de los paisajes montañosos y música ambiental para crear una experiencia relajante y estimulante. El blog podría inspirar a los espectadores a descubrir la belleza natural de Turquía a pie. El blog dedicado a la cultura del té turco, llamado Una taza de Turquía, podría explorar la historia y la cultura del té en Turquía, mostrando las diferentes variedades de té, las regiones donde se cultiva, y las tradiciones asociadas a su consumo. El blog podría mostrar cómo preparar el té turco de forma tradicional, cómo servirlo, y cómo disfrutarlo con amigos y familiares. El blog podría entrevistar a productores de té, dueños de casas de té y amantes del té. El blog podría utilizar imágenes coloridas de las casas de té turcas y música tradicional turca para crear una experiencia acogedora y atractiva. El blog podría promover la cultura del té turco y su importancia en la vida social del país. Además de estos géneros principales, también creo que veremos surgir nuevos formatos y tendencias en YouTube Turquía en 2025. Tal vez veamos canales que se centren en la realidad virtual, que te permitan experimentar Turquía de una manera completamente nueva. O quizás veamos canales que se dediquen a la música en vivo, que te ofrezcan conciertos exclusivos de artistas turcos. Las posibilidades son infinitas y estoy realmente emocionado de ver lo que el futuro le depara a YouTube Turquía. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el emocionante futuro de YouTube Turquía en 2025, imaginando series web innovadoras, documentales impactantes, canales de cocina deliciosos y blogs de viajes inmersivos. Hemos hablado de la importancia de la representación, la diversidad y la sostenibilidad en el contenido de YouTube, y hemos especulado sobre las nuevas tendencias y formatos que podrían surgir en el futuro. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro conmigo. Me encantaría saber cuáles son sus predicciones para YouTube Turquía en 2025. ¿Qué tipo de contenido les gustaría ver? ¿Qué tendencias creen que se volverán populares? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, el futuro de YouTube Turquía está en nuestras manos. Hagamos que sea brillante, diverso y emocionante. Adiós.